Eh, Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué bueno es comenzar este día, este nuevo discipulado, perdón, y compartir con ustedes estas clases que hemos estado llevando a cabo para nuestros primeros hermanos o nuestros nuevos hermanos y también para la congregación, para fortalecer nuestra fe también. Creo que nunca están de más estas clases y volver a repetirlas. Pero en especial es para nuestros nuevos hermanos que están adosándose a la congregación, los nuevos convertidos, para que conozcamos al Dios que servimos y conozcamos la doctrina, la enseñanza, su fundamento, conozcamos la palabra del Señor. Y este es como el ABC del Evangelio. ¿Amén? Bien, vamos a orar porque necesitamos siempre orar al Señor para poder llevar a cabo todo esto que haremos en esta noche. Amén. Padre bueno, le damos gracias esta noche por permitirnos reunirnos una vez más como hijos suyos, como pueblo, como iglesia, Señor, Dios mío, y poder llevar a cabo este discipulado, Señor, que es tan importante para nuestros hermanos, en especial, Señor amado, los que necesitan conocer estas enseñanzas. Señor, yo también sé que tu iglesia también, Señor, está reunida y hoy día tendremos un tema tan hermoso y maravilloso como es hablar del Espíritu Santo, Señor. Dios mío, guíanos tú, tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia, nos instruya, nos enseñe, nos lleve por esta palabra y nos aclare, Dios mío, Señor, y nos revele, Señor, tu palabra. Te doy gracias, Señor, por permitirme estar aquí. Necesito de ti, de tu ayuda, de tu asistencia para hacer esta tarea de enseñar la palabra de Dios. Gracias, Padre, en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, he recibido las tareas ya de muchos de ustedes que han hecho las tareas. Uno las mandaron las dos juntas, nombres del Padre y los nombres del Hijo, su significado, sus citas bíblicas, qué significaban los nombres, en fin. Creo que cuando usted hace esas tareas, conoce más, sabe por qué se les llamó así a Dios el Padre, a Dios el Hijo, y pueden conocer, ¿cierto?, con una mayor claridad al Dios a quien hemos entregado nuestro corazón. Bien, hoy vamos a hablar acerca de Dios el Espíritu Santo. Esto lo vamos a repartir en dos clases, porque al parecer cuando hablamos del Espíritu Santo necesitamos un poquito más tiempo para comprender, para ver su obra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hoy lo veremos en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Miren, como inicio de esta clase, hay muchas personas que conocen el nombre Espíritu Santo, pero la verdad que no conocen al Espíritu Santo. Nuestros hermanos católicos, por ejemplo, ellos se persignan y dicen Espíritu Santo, pero yo les he preguntado a algunos de ellos y no tienen idea, no saben. Muchos cristianos también no conocen, no saben. Y no es porque tal vez nadie se le haya enseñado, sino es porque a veces por negligencia nos quedamos solamente con lo que sentimos. Muchas iglesias, la verdad, y es penoso esto, dan mal testimonio por desórdenes y todo lo atribuyen al Espíritu Santo. Entonces, creo que cuando no conocemos a quién servimos, quién dirige y guía nuestras vidas, estamos expuestos a errores y estamos expuestos también, ¿cierto?, a dejar mal el Evangelio. Porque creemos, ¿cierto?, solamente lo que sentimos y no escudriñamos la palabra y vemos, ¿cierto?, quién es el que nos guía, quién es el que nos dirige,
¿cierto? ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿De dónde salió? ¿Qué hace? ¿A dónde nos lleva? ¿Cómo trabaja en nuestras vidas? ¿Qué es lo que hizo el Espíritu Santo? ¿Qué mueve hoy día nuestras vidas en el Antiguo Testamento? ¿Dónde se inició? Entonces, como primer punto, el Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Él no es una fuerza activa, como lo denominan los testigos de Jehová, como un poder, como una fuerza. No, Él es una persona y nosotros lo titulamos también la tercera persona de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Dónde y cómo se manifiesta Él en la vida, ¿cierto?, de la creación? Porque el Espíritu Santo aparece en el segundo versículo de las Escrituras. Génesis capítulo 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Vemos al Espíritu Santo, o al Espíritu de Dios, que se le llama. Luego vamos a darle una tarea también a los hermanos, nombres del Espíritu Santo. Y lo vemos en la creación. En la creación. Y lo vemos, dice, moviéndose sobre la faz de las aguas. Muchas veces tratamos de imaginar ese cuadro y pensamos que el Espíritu Santo estaba como surfeando. Pero no es así. La Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y no era que el Espíritu Santo tuviera la habitación aquí en la tierra. Él no. Él estaba con Dios. Dios miró la tierra y el Espíritu Santo es el que vino a la tierra como su función en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Como el vigía de Dios, como, ¿cierto?, el Espíritu que iba a mirar, a examinar todo, ¿cierto?, el entorno de la tierra para comenzar la creación. Entonces el Espíritu Santo de Dios no es solamente un espíritu que nos hace hablar en lenguas, o dones, o cosas, como a veces nosotros lo atribuimos, que en parte es así, pero es mucho más amplio, mucho más amplio. Entonces, primero lo vemos, ¿cierto?, como hemos leído, moviéndose sobre la faz de la tierra. O sea, Dios lo envía a la tierra y el Espíritu Santo va a ser el agente creador. Dios va a decir la palabra y el Espíritu Santo va a ser el que va a meter manos a la obra. Yo siempre lo represento, aunque no es la mejor representación, como una obra de construcción. Hay alguien que es, ¿cierto?, el gerente de la obra, el que diseña la obra, el que hace el proyecto. Hay otra persona que es el jefe de obra, el que, ¿cierto?, va y envía y habla. Y este proyecto fue, ¿cierto?, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero hay quien tiene que meter las manos, ¿cierto?, tomar las herramientas y hacer mezcla, martillar. Hay alguien que hace la obra. El Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento y en la creación, fue el agente creador. Fue el que metió sus manitos y hizo. Dios dijo la palabra junto a Cristo y el Espíritu Santo era el que actuaba en la creación. Y lo vamos a ver, mire. Job 33:4, por favor, hermano Matías. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Lo vuelves a repetir, por favor? El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre, estaba con Cristo. Ya lo estudiamos la semana pasada. Hagamos al hombre. Y Dios dio esa orden, hagamos al hombre, pero fue el Espíritu que hizo al hombre, tomó el molde a imagen de Dios. El Espíritu de Dios cumplió esa función. Como Cristo cumple la función de venir y hacerse hombre en la tierra, el Espíritu Santo en principio cumplió esa función de darle forma al ser humano, de hacerle pie, brazo, ojo, cabeza.
y de una forma tan perfecta, y luego cuando está el hombre creado por el Espíritu Santo, el Espíritu que es vida. ¿Puedes leer la segunda parte del versículo o entero otra vez? El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. El soplo del Omnipotente me dio vida, que es el mismo Espíritu Santo. Pues, hermanos, en la palabra espíritu, en hebreo, me hubiese gustado tener la pizarra, pero tal vez les voy a complicar, es ruach, R-U-A-J, ruach, que significa, o traducido es viento o aliento, espíritu. Y por eso que nosotros lo asociamos, ¿cierto? Sobre todo los pentecostales, un viento recio entró por las ventanas, viento o aliento. Entonces el mismo espíritu entró y le dio vida al hombre. Dios dijo, hagamos al hombre, vamos a hacer. Y el Espíritu Santo vino e hizo el molde y el aliento, el ruaj de Dios, el Espíritu de Dios, ¿cierto? Le dio vida al hombre. Entonces ya lo estamos viendo como el que hace el molde, el que da y el aliento, el que da la vida. Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, la creación, las estrellas, la luna, el sol, el firmamento. Y por el aliento de su boca, ¿qué dice? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por el aliento de su boca, por el ruaj, por el Espíritu de Dios. O sea, cuando Dios creó al hombre, el Espíritu de Dios dijo, hagamos al hombre, se hizo el hombre. Hagamos los cielos, se sepárense de las tierras. El Espíritu Santo fue al cosmos, ordenó las estrellas, la luna, el sol, porque es el agente creador de Dios en el Antiguo Testamento. Les vuelvo a decir, no es solamente lo que pensamos nosotros hoy día, que es el que nos hace hablar en lengua, que sentimos una presencia, que sí es el Espíritu de Dios, pero es mucho más que esto. Mucho más que esto. Job, capítulo 22, versículo 13. El Espíritu Santo adornó los cielos. Y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Job 33, perdón, Job 26, 13. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Su espíritu adornó los cielos. Los científicos hoy día se dan de cabeza tratando de ver astros, de ver cometas, de ver la creación, cómo gira. Pero fue el Espíritu Santo el que colocó en órbita este planeta, colocó la luna, la menguante, la creciente, el sol a una distancia, las estrellas por los cielos, las nubes. Fue el Espíritu de Dios que hizo esto. O sea, una forma perfecta. Un cuerpo en nosotros perfecto, perfecto. Nuestro cuerpo es perfecto. Tiene miles de sistemas adentro, células, pero es perfecto. Perfecto. ¿Cómo puede? El Espíritu Santo creó todo aquello para que tú y yo, amado hermano, tengamos vida en la creación. Y por último, Salmo 104:30. Creó los seres vivientes. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Si usted lee el Salmo 104, es el Salmo de la creación. Y va a ver los animalitos, las aves, el mar y todo. Pero concluye que el Espíritu de Dios ha hecho también, tal como hizo el molde del hombre, hizo el molde del pescado, del león, del caballo, de la vaca y de todas aquellas cosas. Y también, ¡guap!, el Ruach le dio vida. Le dio vida. Dios dijo, hagamos esto, y el Espíritu Santo metía sus manitos
y creaba todo aquello. Cuando yo veo esto, llego a entender cuando Dios sana a una persona. Por ejemplo, una persona con un corazón que ya no tiene remedio. Y el Señor viene y le pone un nuevo corazón. Y esos son los milagros que nosotros los cristianos, ¿cierto? Vivimos, experimentamos. Un riñón, un pulmón, vista a un ciego. ¿Cómo puede ser esto? Porque el Espíritu Santo al principio creó al hombre y le colocó ahí todo. Y Él viene y hace esa forma maravillosa y milagrosa y vuelve a colocar un pulmón, un corazón, un riñón, un ojo. Vuelve a hacer crecer un pie, vuelve a hacer todo lo que Él puede hacer porque Él fue ordenado, ¿cierto?, por Dios, el que creó todas estas cosas. Entonces, en Él, amados hermanos, hay un poder ilimitado. Ilimitado. Bien, vamos a verlo. Ya lo hemos visto, ¿cierto?, en la creación. Lo hemos visto. Pero vamos a terminar con Job 32:8 para resumir. Hay muchas más referencias de esto, pero vamos a concluir ahí. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. O sea, el Espíritu viene y da sabiduría al hombre. Ni siquiera nosotros podemos decir, no, yo soy... Es el Espíritu de Dios que viene y da sabiduría. Incluso, lo vamos a ver en la siguiente clase, hay un don de sabiduría que lo imparte el Espíritu, que es una capacidad, ¿cierto?, de discernir, de ver, de entender de una manera maravillosa. Pues es el Espíritu de Dios. Si el hombre entendiera esto, ¿sabe?, buscarían al Señor de todo corazón. De todo corazón. Porque Él nos da la sabiduría. ¿Amén? Bien, entonces ya lo vimos en la creación. El Espíritu Santo en la creación del hombre, de la naturaleza, de los seres humanos. Él estuvo cumpliendo esa función. Primero se movía sobre la faz de las aguas y luego hizo todo esto. ¿Amén? Pero ahora lo vamos a ver cuando Dios escoge a un pueblo, que es su pueblo, el pueblo de Israel. Y ahí va a volver a cumplir, porque sin duda que en todo ese tiempo tiene que haber hecho muchas otras cosas más. En el tiempo de Noé, el Espíritu Santo tiene que haber actuado ahí de muchas maneras. Pero lo vamos a ver visiblemente cuando Él escoge a su pueblo y lo saca de Egipto. Y empieza el Espíritu Santo a guiar a ese pueblo. Vamos, mire, el libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 19 y 20. Tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Amén. Lo que está diciendo Nehemías, enviaste tu buen espíritu, que el Espíritu Santo era el que guiaba al pueblo. Era el que se ponía sobre una nube. La nube era el Espíritu Santo que estaba ahí, y la columna de fuego la hacía producir el Espíritu Santo, ¿cierto?, para que por la noche no vivieran frío. El maná lo permitía el Espíritu Santo. Dios decía la palabra, más el Espíritu era el que actuaba y guiaba y dirigía. El Espíritu se movía, la nube se movía otra vez y ellos se movían. Enviaste tu buen Espíritu para guiarnos, para dirigirnos. Sigue cumpliendo esa misma labor el Espíritu Santo hoy día en nosotros, y lo veremos en la segunda clase. Pero me gustaría, para que ratificáramos que Dios creó al ser humano y Dios creó a los animales, Él nos dio, por ejemplo, un paladar, una boca, unas cuerdas vocales para poder hablar. Puso en nosotros un idioma en el cual nos entendemos, pero también en el mundo hay muchos idiomas, muchos. Y fíjese que mientras estudiaba esta tarde, aunque el discipulado lo he hecho tantas veces, pero mientras estudiaba esta tarde me llamó mucho la atención y me gustaría que viéramos Génesis capítulo 11, versículo 7 al 9.
Pues este es un suceso cuando el hombre quiso llegar al cielo y construir la torre de Babel. Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lengua. Dios está diciendo, ahora pues descendamos. No dice voy a descender, dice descendamos. O sea, el Espíritu Santo, Dios dice la palabra y el Espíritu Santo es el que hace la obra. Vamos. Para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén. ¿Qué es lo que hizo el Espíritu Santo? Dice, había en la tierra una sola lengua, un solo idioma. Al principio del capítulo 11, versículo 1 lo dice. No sé si lo tienes ahí, Matías. Capítulo 11, versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. O sea, en la tierra había un solo idioma y las mismas palabras. Pero aquel día se confundió. Ahora, pregúntese usted, 50 personas apartadas a un lado y le da un idioma francés, ¿cómo se entienden? ¿Cómo se entienden? 50 más en inglés, 50 más en alemán, 50 más en castellano, 50 más. ¿Cómo se entienden? Pues el Espíritu Santo hizo que se entendieran en su dialecto. ¿Y sabe por qué me llamó mucho la atención? Porque hoy día hay un don de lenguas. Y es espiritual. Y ese don de lenguas también es interpretable, porque el Espíritu de Dios lo envía. Y hay un don que se llama interpretación de lenguas. Entonces el Espíritu lo hizo allá en Babel y hoy día también lo hace. ¿Sí? Sí, es el Espíritu de Dios. Pero hay algo aún más sorprendente de lo que puede hacer el Espíritu Santo aún sobre un animal. Números 22-28. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿Qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Hermanos, es imposible que un animal hable. Aunque hay algunos por ahí que hablan, pero un asno no tiene cuerdas vocales. No tiene cuerdas vocales. Lo más que puede hacer es rebuznar. ¿Sabe? Pero como el Espíritu Santo estaba en ese instante, permitió que esa asna hablara. ¿Por qué? Porque él estuvo en la agente de creación en el comienzo. Vino y colocó unas cuerdas vocales en un santiamén, en ese asno, y lo hizo hablar, expresarse. Puso razón en su cerebro y hizo que hablara. Qué increíble, ¿no? Parece una fábula, una historia. Pero esa es la capacidad de Dios, el Espíritu Santo, en la creación. Y aún la tiene, amados hermanos. Ahora, yo me maravillaría si el perro me habla, no sé. Pero si Dios lo quiere hacer, Él tiene esa capacidad. Tiene esa capacidad. Pues es el agente creador, el Espíritu Santo, en la antigüedad o en el Antiguo Testamento. Bien, pero también el Espíritu Santo vino sobre la vida de algunos seres humanos, no de todos, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre algunas personas, no sobre todas. Y eran personas escogidas por Dios. Venía sobre los reyes, cuando ya se instaura el reinado de Israel, sobre algunos, no sobre todos, sobre los profetas, sobre los sacerdotes y sobre uno que otro hombre que él señalaba para algo especial. Pero no era para todos los hombres, solamente para algunos. Por eso el rey David va a apreciar y cuando él peca va
a decir, ¿cierto? En el Salmo 51, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque él sabía que ese era un privilegio de muy pocos seres humanos y que él lo tenía en la tierra junto a tal vez algunos otros profetas y que era algo maravilloso. Lo vamos a ver también en el libro de Éxodo 35, capítulo 35, versículos 30 al 34. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: Mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras, de enjaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón al que pueda enseñar, así él como a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Amén. ¿Qué ocurrió aquí? Moisés tiene que hacer el tabernáculo, la tienda de reunión. Y Dios no lo va a usar a él para hacer todas esas cosas, sino que va a llenar de su espíritu a dos hombres, a uno primeramente, Bezaleel, ¿no? Y este hombre dice que es llenado de todo espíritu de sabiduría, en arte, en ciencia, para trabajar con sus manos, en telas, en piedras. Dios le da una claridad, una sabiduría tan grande, pero también le da sabiduría para enseñarle al otro, y Dios también llena al otro, pero solamente sobre dos hombres cae esta llenura de sabiduría, de capacidad física. ¿Sabe? Este es un don maravilloso, maravilloso, que Dios también lo imparte hoy día. Cuando usted esté falto de esta sabiduría, pídale a Dios, dígale: Señor, me gustaría, no sé, trabajar en mi casita y hacer esto. Señor, dame la sabiduría, y Dios se la va a dar. Señor, no sé hacer esto. El Señor le va a enseñar, porque Él es el Dios sabio. El Espíritu Santo es quien imparte sabiduría y da gracia e inteligencia a los hombres. Y sobre todo cuando se la pedimos. No solamente sabiduría en conocimiento. ¿Está alguno falto de sabiduría? Dice el libro de Santiago: pídasela a Dios, que será y Él le dará abundantemente. O sea, Dios puede darle sabiduría en la palabra, en conocimiento, en cosas, pero también en cosas prácticas, como lo hizo aquí. Y estos hombres hicieron todo el diseño del tabernáculo y sin duda les quedó preciosísimo. Bien, entonces lo hemos visto en la creación, lo hemos visto cómo, ¿cierto?, imparte sabiduría, cómo el Espíritu Santo va sobre algunos seres humanos, no sobre todos. Y ahora vamos a verlo en algunas referencias muy rápidamente, cómo el Espíritu Santo viene para dar una capacidad, ¿cierto?, a hombres que Él escoge para llenarlos de valentía, de poder, de fuerza física, algunos, pero otros de gallardía, para poder guiar al pueblo. Bien, lo vamos a ver en el libro de Números, capítulo 11, versículo 25 y 29. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Quédense un poquito antes de que vaya al 29. Este es un caso, el pueblo ya era numeroso, Moisés necesitaba, ¿cierto?, que le ayudaran a guiar al pueblo, pues él era el único hombre lleno de sabiduría, lleno del Espíritu de Dios. Pero Dios tomó del mismo espíritu que había puesto en Moisés para unificar siempre el mismo proyecto, el mismo diseño, y lo colocó sobre 70 hombres. Esos 70 hombres hasta ese día eran hombres naturales y normales. Pero cuando ese día cayó el Espíritu de Dios, los capacitó, les dio sabiduría, poder, autoridad, ciencia, tal vez inteligencia para poder gobernar, discernir, arreglar problemas, solucionar cosas.
¿Se dan cuenta lo que el Espíritu Santo puede hacer aún hoy con nosotros? Yo siempre digo, antes de conocer al Señor, era estúpido hasta para martillar un clavo, hermano. El hermano Arturo dice así que sí. Pero hoy día yo puedo dar testimonio de que Dios me ha dado una capacidad, hermanos, para hacer cosas que yo en mi vida, podría haber hecho. Y sé que es este espíritu que está aquí, el que, ¿cierto?, nos da la claridad. Cuando nos interesamos, necesitamos, le pedimos a Dios, Él viene y nos da esta capacidad. Entonces, yo jamás, por ejemplo, he trabajado en una construcción o hecho algo, jamás, nunca he ido, pero podría ser en un edificio, creo yo, si me pidieran. Y no es que me esté carrileando, porque le digo, esto no es de uno. Viene una claridad, una sabiduría de Dios. Y Él viene sobre uno y le da esa capacidad. Entonces, este es el Espíritu de Dios que va obrando, trabajando en nuestras vidas. Y cuando nosotros conocemos estas facetas del Espíritu de Dios, wow, nos maravillamos, hermano. Y conocemos no solamente a alguien que nos hace hablar en lengua, que alguien que está ahí haciéndonos mover el cuerpo, que esto es lindo, es precioso, hermano. Las manifestaciones son maravillosas, pero a veces nos quedamos solamente con eso y desconocemos todo lo que el Espíritu Santo hace y puede hacer en nuestras vidas. Entonces nos quedamos pequeños. Para eso es esta clase de discipulado, para que conozcamos quién actúa en nosotros, qué hizo en la antigüedad, qué hace hoy día, qué puede hacer hoy día. Un paréntesis. ¿Sabe usted que hay algunas denominaciones, por ejemplo, que meten al Espíritu Santo en un cuadro, le ponen una doctrina y le dicen, tú no te puedes salir de aquí, ni de aquí, ni de aquí. El Espíritu Santo puede hacer esto, pero no puede hacer esto. Como que si ellos tuvieran el monopolio del Espíritu Santo. Y qué pena, digo yo. Porque cuando lo vemos en la Escritura, cuando lo vemos en el inicio, Él está moviéndose sobre la faz de la tierra. ¿Cómo yo lo voy a encerrar en un marco? Le aseguro que Él jamás va a ser alguien que nos lleve a errores, al pecado. No, porque nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Tiene una norma, un marco. Pero Él puede hacer cosas, hermanos, maravillosas, que a veces salen de nuestra mente humana. Pero bien, seguimos adelante. Entonces actuó en Moisés, sacó del Espíritu y lo colocó en 70 varones más. Génesis 41:38. Actuó también en José y le dio una sabiduría muy enorme para los tiempos de crisis y difíciles que iban a venir sobre la tierra. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Ah, ¿qué está diciendo? Faraón, un gentil. Él, cierto, tiene un sueño, no lo entiende, llama a sus adivinos, agoreros, para que le interpreten. Nadie interpreta, y este hombre que estaba en la cárcel, pero era un hijo de Dios, es sacado, es llevado, le interpreta el sueño, le dice que van a venir 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y él le dice que se busque un hombre para que le... Y Faraón hace esta declaración. ¿Y en quién? ¿En quién vamos a poder descansar si no en este hombre que tiene el Espíritu de Dios? Y fíjese que esa capacidad de revelar sueños de José era a través del Espíritu de Dios. Pero no solamente tenía la capacidad de revelar sueños, José iba a tener la capacidad a través del Espíritu de actuar con sabiduría. 7 años de abundancia, hagan lagares, ¿cierto? Y llénenlos de trigo y de alimento, porque cuando venga el tiempo malo, mire lo que hace el Espíritu de Dios sobre un hombre. ¿Cómo estamos hoy día que estamos en crisis? ¿No habrá habido un hombre lleno del Espíritu de Dios que Dios le haya alertado y le haya dicho, hijo, guarda, cuida, no gastes todo tu dinero, hermana, sé ahorrativa? ¿No habrá el Espíritu de Dios, no le habrá hablado a algún José
que hoy día está tranquilo ahí y que guardó para el tiempo malo. No, si el Señor va a proveer, no hay que preocupar. No, no se preocupe del día de mañana, porque el día de mañana... Y descontextualizamos la Escritura. Y dejamos el Espíritu Santo ahí como chaleco mono. Como que si nosotros le dijéramos, ándate para allá, vente para acá. El Espíritu de Dios es ordenado, mi amado hermano. Y lo demuestra aquí en la Escritura. Lo hizo con José. Y fíjese que ese pueblo tuvo, y aún su propio pueblo, el pueblo de José, tuvo alimento a través de un hombre que estaba lleno del Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu de Dios se posaba sobre algunas personas en el Antiguo Testamento para bendecir al resto. Y es lo que sigue haciendo el Espíritu Santo. Primera de Samuel 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. David era un jovencito, un muchacho normal. Tal vez era valiente, era un cuidador de ovejas. Pero Dios lo escogió porque tenía un corazón, dice, semejante a él. Pero no le servía a Dios ese muchachito así como así. Dios tenía que hacer algo mayor en él. Y el Espíritu Santo es el que vino sobre él. Dice, en aquel día tuvo que venir, o sea, venir una investidura, una llenura, algo que cubriera su vida, algo que lo capacitara, que le diera una valentía superior, que le hiciera mirar con sus ojos de una forma diferente, porque iba a ser el rey de Israel, iba a tener que matar a un gigante. Sin el Espíritu de Dios, ese niño habría sido un niño normal y natural, y tal vez hubiera huido. Pero el Espíritu de Dios fue el que le dio la capacidad, la investidura, el poder. Ahora vamos viendo lo que el Espíritu Santo va haciendo. José, sabiduría. Aquí, valentía y poder. Y vamos a seguir viéndolo de la multiforme manera que como el Espíritu Santo sigue obrando. Jueces 11:29. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Este era un juez de Israel. Dice, y el Espíritu Santo vino sobre él. Cuando vino sobre él, este hombre se movió y fue, cierto, un hombre que se envalentonó para ir a la guerra, luchar, liberar al pueblo. Antes de que eso ocurriera, era un hombre natural. Tuvo que venir el Espíritu Santo de Dios. Vamos viendo lo que el Espíritu Santo iba haciendo en los seres humanos para llevar su obra adelante, porque es su pueblo. Jueces 3:10. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Otoniel, otro juez de Israel. Tuvo que también venir el Espíritu Santo para que él fuera a la batalla y fuera valiente. Si no viene el Espíritu Santo, no hay batalla, no hay valiente, no hay victoria, no hay nada. Entonces, el Espíritu Santo tenía que venir sobre la vida de ellos. Este hombre lo conocemos la mayor parte de todo. Jueces 14:6. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Y 15:14, pero luego lo vemos. Este hombre, Sansón, el Espíritu Santo venía sobre él, ¿y qué producía sobre él? Fuerza física. Fuerza física. Y dice que mató a un león, lo despedazó como despedazar a un cabrito. Pero cuando el Espíritu Santo no venía con esa fuerza física, lo vamos a ver que era un hombre natural. Que vinieron, le cortaron el pelo, le sacaron los ojos y lo metieron. ¿Por qué? Porque se alejó de la voluntad del Señor. Pero cuando estaba bien, el Espíritu de Dios venía sobre él y le daba una fuerza física, con una quijada de burro ese que mató a 1000 filisteos.
con su fuerza echó 2 columnas abajo y mató no sé cuántos filisteos. Pero lea el 15-14. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. O sea, tenía una fuerza física increíble. Miren lo que puede hacer también el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Nos dice que los jóvenes se fatigan y caen, y los que esperan en Jehová, dice que tendrán nuevas fuerzas y serán, dice, se elevarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque son las fuerzas que da el Espíritu Santo de Dios. Yo muchas veces he comprobado esto, y tal vez usted, he estado cansado, agotado, me he querido acostar, quedar en casa, he venido al culto, he empezado a adorar y fuerzas. Yo digo, esto no es solamente que el Espíritu Santo que renueva nuestras fuerzas físicas. A que sí, que si hay alguno en esta tarde que está ahí, pídale, Señor, renuévame. Y el Espíritu Santo, ¡bum!, va a venir sobre usted y va a renovar esas fuerzas físicas también. Y vamos a ver el último. Primera de Samuel 11, 5 y 6. Que este es el rey Saúl. Alguien que se farrió esta bendición. Y he aquí Saúl, que venía del camino, tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos, y los envió por todo el territorio de Israel, por medio de mensajeros, diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el Amén. pueblo, y salieron como un solo hombre. Amén. El rey Saúl también fue ungido como David, y el Espíritu Santo también venía sobre él y le daba poder, autoridad, valentía. Y esto irradiaba en la gente que estaba a su alrededor, hermano, y la gente lo seguía. O sea, un hombre lleno del Espíritu Santo va a contagiar incluso al resto. Y este hombre se la farrió. ¿Por qué? Porque un día el Espíritu Santo, ese poder maravilloso que vino y lo ayudó como rey, se retiró de él. Y vino ahora en intercambio un espíritu malo, un espíritu demoníaco. Y aquí podemos ver un contraste entre el Espíritu de Dios y un espíritu demoníaco. El Espíritu de Dios le causaba valentía, fortaleza, fe, convicción. Hacía que él, ¿cierto?, moviera las masas, su ejército. Más el espíritu demoníaco dice que le daba locura, miedo, terror, ¿cierto?, lo atemorizaba. Tenía que venir un hombre que estaba lleno del Espíritu de Dios, David, a tocar, a hacer para que ese hombre pudiera volver en sí. Qué penoso es cuando un hombre realmente pierde el Espíritu de Dios. Mire, vamos a transportarnos, hermanos, para ir ya concluyendo, a la profecía que está en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28 y 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén. Esta es una profecía acerca de el gran advenimiento del Espíritu Santo sobre toda persona. Pero entre paréntesis, iba a estar sobre toda persona, pero primeramente esa persona tenía que recibir a Cristo en su corazón. Iba a ser derramado sobre todos los creyentes, sobre toda persona que invocara y recibiera el nombre de Jesucristo y fuera transformado
por Jesucristo. Y es un advenimiento que se profetiza 800 años antes de Cristo. Ahí se mete al profeta Joel aproximadamente. O sea, una profecía muy... Y ocurrió, amado, ocurrió. Esa profecía se llegó a cumplir 800 años después. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo viene sobre la vida de los creyentes, sobre 120 personas. Y Pedro, el apóstol Pedro, en el Hechos capítulo 2, no lo tengo anotado, creo, él lo dice claramente. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Lo que está ocurriendo hoy día, ese advenimiento del Espíritu Santo, esto lo dijo Joel hace 800 años atrás, y hoy día está ocurriendo. Hoy está viniendo no solamente sobre los apóstoles, no está viniendo sobre todos los creyentes, sobre todos los que invocan el nombre de Cristo. Y en esa tarde, o en ese mediodía, cayó sobre 120 personas y no ha dejado de venir. Hechos capítulo 2, versículos 16, 18. A ver, léalo por favor, hermano Matías. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Parece que Pedro se sabía de memoria la profecía de Joel, porque lo aplicó textualmente. Dijo, esto lo he dicho hoy. Si nosotros esperáramos una profecía de 300 años, hermano, tal vez diríamos, no fue de Dios. Pero Pedro dice, esto está escrito en la Escritura. Esto ha ocurrido. Lo que en el Antiguo Testamento era un privilegio para algunos, para profetas, sacerdotes, algunos reyes, algunos libertadores y algunos hombres específicos para diseñar algo, una tarea especial que Dios le daba, no para todos, hoy día va a ser para todos los creyentes. ¿Por qué? Porque hoy día vamos a estar bajo un nuevo pacto, el pacto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, cuando el Señor dice que este pacto tiene mejores promesas, es porque es verdad que es así. Hoy día gustamos, amados hermanos, del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Él ha venido a convencernos de pecado, cosa que en el Antiguo Testamento les hablaba, pero no redarguía hasta fondo, no llevaba a la gente al arrepentimiento, no causaba en ellos el efecto. Estaba la ley escrita, esa es la que tenía que hacer el efecto, pero la ley les caía en la mente y no les llegaba a su corazón. Pero hoy el Espíritu Santo se mete hasta nuestros huesos, a nuestra mente, a nuestra conciencia, redarguye, exhorta, revela, hace tantas cosas que las vamos a ver en la siguiente clase de discipulado. Qué interesante, ¿no? Ver esta faceta del Espíritu Santo que a veces como que la tenemos por allá, sí, por allá. Nos interesa que el Espíritu Santo profetice, que el Espíritu Santo, como siempre digo yo, me haga hablar en lenguas, que son cosas hermosas, hermanos, bonitas. Yo jamás, no quiero que malinterprete esto, pero cuando yo veo que las personas no conocen más allá y no conocen el actuar, el obrar del Espíritu Santo, me da un poco de pena porque digo, qué inmaduros, qué faltos de conocimiento, cómo no entender el obrar, cómo no saber quién es el que viene sobre nuestras vidas, quién es el que nos consuela, quién es el que nos ayuda en las debilidades, quién es el que, a veces nos frena de pecar, de caer, ¿quién es? Hay un poder maravilloso, amado, que ha venido sobre nuestras vidas y es el Espíritu Santo. No es una fuerza activa, no, como algunos lo llaman, no, sino que es una persona. En la siguiente clase, le vuelvo a decir, vamos a ver la persona del Espíritu Santo.
que siente, que llora, que está con nosotros, que nos comprende. Pero hoy lo hemos podido ver en una forma en la creación, en cierto la dirección de un pueblo para guiarlo, para dirigirlo, para salvarlo, para guiarlo, para ayudarlo, incluso para hacer milagros por algunos profetas también en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Eran hombres llenos del Espíritu Santo. Me gusta mucho esa declaración que dice Elías, el profeta Elías, no la tengo aquí, pero él dice, en cuya presencia estoy. Dice, en cuya, y lo repite como 2 veces, en cuya presencia estoy. ¿En qué presencia? En la presencia del Espíritu Santo. En la presencia del Espíritu Santo. Él sabía que había algo mayor sobre él, mayor sobre él. Por eso que hacía esta declaración con tanto énfasis, y por eso que pudo él, ¿cierto?, enfrentarse a profetas de Baal. ¿Por qué? Porque había un poder mayor sobre él, y eso le daba seguridad y convicción. Si el Espíritu de Dios está sobre nosotros, va a ocurrir eso. ¿Dónde está esa referencia? ¿La vieron los hermanos, parece? Primera de Reyes. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amén. En cuya presencia estoy. Qué bonita palabra, qué bonita palabra. Hoy día podemos decir eso, amados hermanos, en cuya presencia estoy. Ojalá viviéramos siempre en la presencia del Espíritu Santo. Esa presencia viviera siempre en nosotros. Que esa presencia estuviera en nuestros gobernantes, en nuestros presidentes de la República. ¿Sabe cómo sería el mundo, amado? Que esa presencia estuviera en nosotros siempre, en los pastores, como dice el profeta Joel, sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu. Que siempre estuviera, ¿sabe, amado? No cometeríamos tantos errores como a veces los cometemos, sino que nos dejaríamos guiar y no erraríamos tanto el blanco. Viviríamos conforme las Escrituras, interpretaríamos correctamente y no habrían tantas cosas en desórdenes como hoy día lamentablemente las hay. Mire, quiero leerle solamente algunas 2 referencias. Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículos 19-20, cómo actuó también en los profetas. En los profetas. Y Miqueas 3:8. Sí, léalo, por favor. Segunda de Crónicas 24, 19 y 20. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Amén. El Espíritu Santo venía sobre los profetas y ellos hablaban a través del Espíritu de Dios. Y la última referencia, Miqueas 3:8. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. ¿Cómo un hombre podía ir y enfrentar al rey, enfrentar a un pueblo y enrostrarles en su cara su pecado, su falta? ¿Cómo podía hacerlo si no era a través del Espíritu Santo? Y él lo va a declarar y va a decir, yo estoy lleno de poder, de autoridad. Yo no tengo temor, yo voy a ir a declararle el pecado porque estoy, ¿cierto? El Espíritu de Jehová está sobre mí. Qué bonito, ¿no? Qué maravilloso. La profecía de Cristo en Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido.
vamos a incluso a ver en la siguiente clase cómo el Espíritu Santo estuvo también en Cristo Jesús. Recuerden que Él se hizo hombre y el Espíritu Santo tuvo que venir también sobre Él, en su nacimiento, a capacitarlo, en su ministerio, y cómo también va a actuar en la vida de nosotros los creyentes. ¿Qué hace hoy día el Espíritu Santo en nosotros? ¿Cómo actúa en nuestras vidas? Bien, mis amados hermanos, espero que esta clase les haya bendecido. Primer discipulado que dura tan poco. Siempre cuando estamos con los hermanos, me tienen 2 horas los hermanos pegados preguntándome, pero le doy gracias al Señor porque hemos podido de una u otra manera instruir, enseñar, y usted pueda conocer más a quien adora, a quien sirve, a quien le canta. Espíritu de Dios, llena mi vida. Cuando usted le cante eso, conozca todo lo que hemos aprendido, lo que Él hace. Y que realmente Él tiene el poder para llenarlo, para sanarlo, para libertarlo, para hacer milagros sobre usted, sobre su cuerpo, para, ¿cierto?, darle poder, valentía, para darle sabiduría. Si se le está cayendo el pelo, para ponerle hasta pelo, tiene poder el Espíritu Santo. Mire, hasta los peladitos pueden ser bendecidos. No vamos a abusar de eso. No vamos a abusar de esas cosas. Pero recuerde que el Espíritu Santo tiene todas esas capacidades. Él es Dios y Él es el que está con nosotros. El Señor Jesucristo se fue y dijo, yo me voy a ir, pero no lo voy a dejar solo. Yo estoy aquí hoy día. Dice, enviaré al Consolador. Hubo un intercambio. Y Él estará con vosotros. O sea, Él es el que está hoy día con nosotros. Él es el que está hablándole, enseñándole a usted a través de estos labios que a veces son torpes. Él es el que usa su vida para instruir a otros. Él es el que está con nosotros hoy día. Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Amados hermanos, espero que hayan sido bendecidos. La próxima tarea es nombres del Espíritu Santo. Mínimo unos 4 o 5 nombres. Nombres del Espíritu Santo. ¿Y por qué se le colocaron esos nombres? Con la cita bíblica ahí. Me he alegrado con las tareas de mis hermanos. Creo que van a ser muy bendecidos con estas tareas porque van a conocer un poquito más. ¿Por qué se le colocó ese nombre al Espíritu Santo? ¿Por qué se le llama así? Y se nos va a ampliar, hermanos, el horizonte. Entonces, ¿sabe lo que ocurre por final? Empezamos a tener más fe, más convicción, más confianza. Empezamos a perder temores, sabiendo que si Él está con nosotros, estamos seguros y estamos confiados. ¿Cierto? Estamos en buen puerto, amados hermanos. ¿Amén? Bien, que Dios les bendiga mucho, mis amados hermanos. Nos encontramos el próximo, mañana, pero en el próximo discipulado, que es el lunes que viene, es el Espíritu Santo en Cristo y en el Nuevo Testamento, o sea, en nosotros, en los creyentes. Y vamos a ver otras facetas, ¿cierto?, maravillosas de las cuales el Espíritu Santo hace. Amén. Saludos a mis hermanos que están ahí viéndonos. Saludos, ¿cierto?, a mi hermano Germán, que está allá en Australia, ¿es cierto? Australia está, ¿no? Sí. Y a los pastores que están con él también. Bendiciones, mis amados pastores. Espero que hayan sido bendecidos también ¿cierto?, al seguir recordando esto maravilloso que tiene la Escritura. Amén. Dios les bendiga mucho y a cada uno de ustedes, mis hermanos que han estado en sintonía, el Señor les bendiga. Bendiciones para ustedes. Cerramos con una oración. Padre, le damos gracias en esta tarde, ya en esta noche, por encontrarnos, Dios mío, aquí en este lugar y poder impartir la palabra, Dios mío, que sin duda nos ha bendecido a nosotros primeramente, pero también sin duda ha bendecido, Señor, a los hermanos que están ahí en sintonía. Señor, que tu Espíritu Santo, lo que yo no pude darles a entender, Él, Dios mío, se los confirme, se los revela. Abra sus entendimientos, Señor amado. Ponga gracia, sabiduría en ellos, Señor. Ponga poder y autoridad en ellos, Padre, para entender y conocer esta obra tan grande y tan maravillosa en la cual tú haces, mi Dios. Padre, por eso decimos gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es un trino Dios,
un trino, Dios, manifestado en 3 personas, Señor amado, pero también es un solo Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por enseñarnos, hablarnos y guiarnos a través de tu palabra. Bendice este discipulado y también a mis hermanos que han estado esta noche ahí en sintonía, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga a mis amados hermanos.